Nos encontramos en el Centro Cultural Infanta Elena, 26 de noviembre. Faltan apenas unos minuticos para empezar con la entrega de premios del certamen Jara Carrillo. Y nos encontramos con el escritor que ha sido presidente del jurado este año del certamen, Lorenzo Silva. Bienvenido a Alcantarilla. Muchas gracias. Buenas tardes. Oye, cuéntanos, ¿qué te han parecido los relatos y las poesías de humor que has leído? Sí que es verdad que es una selección ya pequeñita, pero ¿qué te han parecido? Bueno, en las dos categorías, tanto en narrativa como en poesía, yo creo que había material para dar el premio, ¿no? Incluso, bueno, pues la discusión del jurado tuvo sus discrepancias, así que eso quiere decir cuando en un jurado hay división de opiniones que, bueno, el premio se lo podían haber llevado varios en la categoría de narrativa y varios en la categoría de poesía. La verdad es que el género de humor es muy difícil en la narrativa, que es a lo que me dedico yo principalmente, pero creo que todavía es más difícil en poesía. Creo que hacer un buen poema satírico es realmente complicado, ¿no? Y bueno, yo creo que, ya digo, en las dos categorías creo que tenemos ganadores que representan bien al premio y bueno, que ha habido discusión para decidirlos, no ha sido una cosa clara. Al hilo de lo que estás comentando, quería preguntarte, tú como gran conocedor de la situación del panorama literario actual, ¿qué lugar ocupa el humor en la estantería ahora mismo de las grandes librerías? Un lugar pequeñito, la verdad. Aquí quizá al humor no le prestamos demasiada atención en literatura y son pocos los autores que se atreven a meterse de lleno en ese género, ¿no? Bueno, sí hay sentido del humor, sí hay rasgos o detalles, destellos humorísticos en la obra de no pocos autores, ¿no? Pero obras así directamente humorísticas que jueguen esa baza, pues no sé, que a lo mejor recuerdo en los últimos años Los Asquerosos, ¿no? Que es un libro que juega bastante, de Santiago Lorenzo, que juega bastante con eso, o Un hipster en la España vacía, de Daniel Gascón, pero son ejemplos realmente exóticos, ¿no? Y eso que tenemos grandes humoristas, ¿no? En nuestra literatura, como uno que sigue en activo y que creo que sigue además demostrando un buen sentido del humor en sus últimas novelas también, que es Eduardo Mendoza. ¿Ayudan, según tu punto de vista, los concursos literarios a fomentar la literatura, la lectura? Yo creo que ayudan a que los escritores tengan más oportunidades de las que tendrían normalmente en un país que no podemos decir que no sea un país lector, es un país razonablemente lector y afortunadamente más lector que antes, probablemente más lector que nunca, pero en el que quizá pues no hay una apuesta tan clara, ¿no? por los libros como si hay en algún otro país de nuestro entorno, y donde también, bueno, pues los libros ocupan un espacio secundario en los medios, ¿no? Entonces los premios los grandes premios consiguen sacar a los libros de ese espacio secundario para convertirlos en gran noticia. Cada año se critica muchísimo el Premio Planeta y bueno, y toda decisión es controvertible, ¿no? Sobre todo cuando tiene que ver con gusto literario, pero hay algo que no se puede discutir, que es que todos los años ese premio consigue estar en esa primera plana donde normalmente no está un libro, ¿no? Y los premios no tan voluminosos o tan aparatosos como el Planeta, yo creo que también, a otra escala, cumplen una función de dar visibilidad a los autores, y esa visibilidad a los autores al final se traduce en lectores y se traduce en un enriquecimiento del panorama editorial. Te encuentras actualmente de gira promocionando tu nueva novela Castellano. Yo me gustaría saber cómo el padre de Bevilacqua y Chamorro se encuentra con esta novela. Bueno, no puede parecer así de entrada que son registros muy diferentes, ¿no? Lo que es hacer una novela policíaca ambientada en la España actual o un relato de corte histórico situado en la Castilla del siglo XVI, pero tampoco están desconectados esos dos escenarios, ¿no? Y yo creo que al final hay muchos rasgos que presenta la conducta, el comportamiento, el carácter, la aventura de los comuneros de Castilla, ¿no? de los que sublevaron las comunidades castellanas contra el emperador Carlos V, que no son ajenos al talante de Bevilacqua y de Chamorro, ¿no? Hay
hay un cierto sentido, por ejemplo, de la dignidad y de la justicia que comparten, y también comparten una tradición, ¿no? En el fondo, bueno, pues venimos, no solo los castellanos, sino todos los españoles, venimos en cierto modo, o algo hemos recibido del legado histórico, político, ideológico, moral que dejaron los comuneros. Lorenzo, corrígeme si me equivoco, pero Castellano no es una novela histórica, tampoco es un ensayo. Cuéntanos, ¿qué es Castellano? Pues lo que cada uno quiera que sea. Yo lo he concebido como un relato híbrido en el que se mezcla la crónica histórica, la novelización de hechos y personajes históricos, no tiene ficción, o prácticamente ninguna, el ensayo o la reflexión sobre la identidad, sobre Castilla, sobre el carácter castellano, y también el libro de viajes, porque hay un viaje en torno a la Castilla de entonces y la Castilla de ahora, ¿no? Y además entendiendo por Castilla un territorio mucho más amplio, ¿no?, que lo que son los límites geográficos de lo que fue Castilla, ¿no? Un viaje por todos los lugares donde Castilla ha dejado huella, ¿no? Y eso nos lleva al otro lado del Atlántico e incluso al otro lado del mundo, ¿no?, hasta Filipinas. Entonces, bueno, pues yo he querido mezclar todo eso porque para mí todo eso era relevante para el relato. No podía quedarme en una novela histórica situada en el siglo XVI y no contar lo que había sido antes Castilla y no contar lo que fue después, porque ese no era el relato que yo quería hacer. No quería hacer una historia aislada en el tiempo, sino al revés. Quería llevar al lector a unos episodios de hace 500 años, pero que tienen unos antecedentes que van todavía más atrás y que tienen unas repercusiones que llegan hasta hoy. Y para poder contar eso, pues he elegido mezclar todos estos géneros y hacer algo que yo llamo novela, pero que si a alguien le molesta, pues lo puede llamar como quiera. Abordas el tema de la identidad y por lo menos en mi caso he encontrado similitudes con la época actual que causan ciertos escalofríos. Al autor me refiero al tema de los nacionalismos, etcétera, etcétera, que están tan en boga. ¿Al autor también? Sí, bueno, al final es la historia de un abuso por parte del poder que genera una reacción por parte de quienes están sometidos a ese poder. Esa reacción se ancla en un sentimiento de identidad y de comunidad muy fuerte que tenían entonces los castellanos, que hoy, por ejemplo, ya no tienen, y conduce a una revolución. Y esa revolución, además, es una revolución muy transversal en la que se apuntan personas muy diferentes, desde el pueblo común de las ciudades hasta la mediana burguesía o los nobles que tenían los gobiernos municipales, ¿no? Y bueno, pues como en todas las revoluciones, pues pasan cosas que siguen pasando, ¿no? Pues, qué sé yo, hay líderes que soliviantan a la población y luego, cuando las cosas van mal, salen corriendo y escapan, ¿no? Y tratan de ponerse a salvo y dejan a la población al pie de los caballos, ¿no? Eso, bueno, o hay, qué sé yo, también gente que accede al poder y lo usa en su beneficio y en su beneficio personal. Bueno, pues toda una serie de cuestiones. Hay, por ejemplo, unos impuestos abusivos sobre los pobres y los ricos no pagan impuestos. Así era en la Castilla del siglo XVI, ¿no? Eso también nos recuerda algo el mundo contemporáneo, ¿no? Donde pagamos impuestos los que vivimos de nuestro trabajo y quienes acumulan incluso miles de millones de dólares en bolsa no pagan impuestos. Y al hilo del tema de la identidad, tú eres una persona que por tu profesión y por tu éxito viajas mucho, eres también un gran analista de la actualidad a través de tus artículos periodísticos. ¿Somos tan distintos en la actualidad los españoles? Distintos en los distintos territorios que componen España. Yo no lo he visto nunca así. De hecho, durante 7 años mantuve simultáneamente una casa en la periferia de Madrid y otra en la periferia de Barcelona. Iba y venía permanentemente y vivía en los dos sitios y tenía, pues qué sé yo, desde que ir al médico en los dos sitios hasta ir a la compra en los dos sitios o ir al cine o donde fuera en los dos sitios, y por tanto vivía la cotidianidad, ¿no?, de Madrid y de Cataluña, en momentos donde se pregonaban unas supuestas diferencias irreductibles que además conducían
inevitablemente a la secesión, ¿no? Y bueno, pues yo nunca lo he visto así. Yo siempre he tenido la sensación de que tenemos muchas más cosas en común que diferencias. Puedo entender que quien siente alguna singularidad desee que se la respete y desee gestionarla por sí, ¿no? Y bueno, esa es una aspiración no solo legítima, sino muy razonable y además legal, con arreglo al régimen constitucional vigente en España, ¿no? Lo que ya no tengo tan claro es que las diferencias que existen sean susceptibles de fundamentar que despedacemos un proyecto común que nos ha dado progreso, que nos ha dado derechos, que nos ha dado libertades, entre otras cosas porque recoge el legado de los distintos pueblos de España, ¿no? Cuando uno lee la Constitución española podrá encontrar aquí y allá artículos que reconocen derechos y que reconocen libertades y que establecen límites al poder, que es lo que necesitan los gobernados para que el poder no abuse de ellos, que recuerdan mucho a las ideas de los comuneros de Castilla, ¿no? Es decir, que esas ideas castellanas nos han beneficiado a todos, no hay por qué rechazarlas, ¿no? Y ya por último, para despedirnos, Lorenzo, ¿cambia mucho la vida de un escritor cuando gana el premio Planeta, en tu caso en el año 2012? Se te revuelve mucho durante un tiempo. Yo pensé que iban a ser meses, luego resulta que son años y a partir de ahí, bueno, ganas en visibilidad, como decía antes, ganas en conocimiento, ganas en lectores, que es el mejor y único patrimonio que tiene un escritor, y a partir de ahí, pues ya depende cómo gestione uno, ¿no? ese capital, porque también los capitales se gastan, ¿no? Y la fama que da un premio es pasajera, no es algo que perdure de manera indefinida, ¿no? Quiero decir, eso que te pasa, que me pasó a mí al día siguiente, que vas por la calle y todo el mundo te reconoce, bueno, pues eso dura 15 días, ¿eh? Luego ya, pues, para empezar el año siguiente ya viene otro premio Planeta y ya vienen más libros y pasan muchas cosas todos los días, con lo que digamos que es un empujón, es un trastorno durante un tiempo y luego pues yo creo que se convierte en una oportunidad, si tú la sabes aprovechar. Pues muchas gracias por tu tiempo, Lorenzo, y bienvenido a Alcantarilla. Muchas gracias a ti, Paco. Un placer.